Well, everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining for your class for today. Thank you for being for another class. Okay, vamos a hacer un momentito los micrófonos para que podamos escuchar normal todo, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Vamos a iniciar con las clases de esta semana. Y como semana a semana, week by week, vamos viendo un new versículo. Ese versículo es bastante largo. Es Joshua 24:15. Joshua, pues es lo que nosotros conocemos como el nombre de Josué. El, en este versículo encontramos varias cosas. Por ejemplo, si ustedes le prestan atención, así de manera general, en las Biblias en inglés no se suele utilizar la palabra o el término Jehová, ya que este es una adaptación, digamos, del nombre de Yahvé, que es el nombre de Dios en hebreo, al español. Entonces, las Biblias en inglés suelen tener otra palabra y pueden ver que es el término Lord en letras mayúsculas todas. ¿Qué significa? Pues claro, Señor, Lord. Esto es muy común en diferentes versiones de la Biblia, por lo menos en el habla inglesa. Aparte de esto, quizás hoy vamos a centrarnos nada más en la frase final del versículo, ¿verdad? Ya que es un poco largo, pero esto nos dice, that if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Ok, hay varias cosas interesantes, ¿verdad? Y vamos a rescatar algunas palabras para tomarlas en cuenta. Eh, ya decíamos Lord, así significa Señor, vea, es el Señor. Incluso Lord a veces se puede traducir como amo, vea, como amo y Señor. Pero aquí lo veríamos más como Lord, como Señor. También aparecen los términos, por ejemplo, de gods, que significa dioses. La palabra God solamente con G mayúscula y sin la S, pues es Dios también. Entonces hay diversas vocablos, pero voy a finalizar, ¿verdad? La introducción con esta parte que es la parte final del versículo. Dice, but as for me and my household. Eso significa para mí y mi casa, dice, para mí y mi casa. Household significa todo lo que está en mi casa o todo quien habita en mi casa. Em, ya sabemos que house es casa, pero aquí es una palabra compuesta, household. Household significa todo lo que habita en mi casa o todo lo que resguarda mi casa. Entonces, vean que al revisarlo en inglés, el versículo es como más ilustrativo porque significa que no es, si lo leemos en español, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cualquiera podría pensar, o sea, yo y mi casa. Y cabe mencionar algo, pareciera que en este versículo hay un error en cuanto a la gramática, porque se nos dice que siempre debemos dejar el yo para el final. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, bueno, vamos tú y yo, o vamos él y yo, el yo se deja como cortesía al final, pero pueden ver que Joshua aquí lo dijo de otra manera. Se puso él de primero. Dijo yo y mi casa. Pero en inglés, household significa todo lo que hay en mi casa. O sea, no solo es refiriéndose a mi casa como las personas con las que vivo, mis familiares, sino que se refiere a todo lo que resguarda. Ok, well, we will serve the Lord. Vamos a servir al Señor. Well, that's going to be all. Con eso terminamos y vamos a pasar entonces hoy a la parte de la clase. Recordarán que en la clase pasada estuvimos viendo los sonidos involucrados en lo que es el diptongo A. Decíamos que esta era la vocal larga o la vocal A larga para el idioma inglés. Bueno, ya revisamos esto y recordarán que habíamos quedado pendiente con que íbamos a llenar lo que significaba cada una de estas cosas en Spanish.
Ok, vamos a hacer eso hoy, ¿verdad? Para que lo completen los que todavía no lo tienen, que lo puedan completar. Pero además de eso, vamos a revisar lo que vendría siendo el sonido de acuerdo al alfabeto fonético internacional. En la clase anterior hicimos los sonidos sin ayuda del alfabeto. Ahora vamos a ir, ¿verdad? A lo que vendría siendo la parte de el alfabeto fonético. Ok, well, veamos. Liz, veo que tiene levantadita su mano adelante, dígame. Hello, Liz, ¿tiene preguntita? No. Ok, well, well. Be welcome, thank you. Vamos a ver, permítame. Ok, well. Ok, let's go. Vamos a continuar entonces y les decía, vamos a trabajar entonces ahora con este vocablo. Um, well, tenemos en la primera palabra, déjenme ver, vamos a tratar de dejarlo, espero que lo puedan ver, ¿verdad? Si no, recuerden que en su material, ¿verdad? Lo tienen, ¿verdad? Hay que ir a la página número 9, ¿verdad? Ahí lo pueden ir revisando, ¿verdad? Aquellos que lo tengan ahí en la mano y ahí pueden ir escribiendo. Page number 9. Ok, vamos a la página número 9. Eh, well, let's see. Voy a tratar de ponerlo a que se vea todo completo, ¿verdad? Y ahora vamos a ir poniendo la atención porque vamos a hacer varias cosas el día de hoy. Vamos a practicar, vamos a escuchar los sonidos, vamos a ver el significado en español, pero adicionalmente a eso, ¿verdad? Vamos a hacer algo más. Y es que vamos a ir a sacar las reglas, the rules. ¿Cuáles son las reglas de pronunciación para este bloque de palabras? Ok, pay attention for it. Póngame atención un momentito y luego vamos a practicar un poquito. Vamos a ver, comencemos. Let's begin. La primera palabra es cake. Ok, ya sabemos qué significa cake. Tell me, somebody, alguien dígame cuál es el significado en Spanish de cake. Pastel. Very good. Pastel. Okay, that's Pastel. good. Thank you. Nice. Es un pastel. Ok, vamos a ponerle aquí. Es un pastel. Good. Thank you. Well, ahora pongamos la atención a la pronunciación. Quiero que noten, miren cómo en la letra C se vuelve una letra K. La letra C en el inglés puede sonar de dos maneras. Puede sonar en ocasiones como una S y en otras ocasiones va a sonar como una K. En esta palabra suena como una K. Vea, entonces vamos a decir cake, cake. Miren, con K y en medio una EI. Cake. Ok, well. Y eso significa pastel. Good. Vamos a ir a la siguiente palabra. Ok, la siguiente es face. What is the meaning? ¿Qué significa face? Cara. 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 Otra palabra es Cara. otro Cara. Cara. Rostro. rostro. Ok. Cara. Good. Very good. Eso puede significar. Ok, Brianna, veo que tiene su mano levantada. Ok, tell me, dígame. Si puedo ocupar lapicero. Si pueden ocupar lapicero, si no se equivocan, no hay problema, ¿verdad? Si sienten que se pueden equivocar, mejor usen lápiz. Un pencil o a pen. Ok, no worries. Good. Well, let's see. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos ahí el segundo. Ahora, veamos la pronunciación. Es con una F y miren,
una F, el diptongo A. ¿Cuál es el segundo? Nótese cómo está en color rojo la A, porque aquí suena A. Y ahora miren qué pasa con la letra C. Noten que la letra C aquí, ¿a qué suena? A una letra S, a una letra S. Entonces, ojito con la letra C, porque la letra C en el inglés puede tener dos sonidos. A veces suena a K, que sería la letra K, y a veces suena a S, que significa letra S. Ok, good. Bien, vamos a ver bueno, vamos a ver la siguiente. En este caso, tenemos la siguiente palabra que es table. What is the meaning? ¿Qué significa table? Ujú. Mesa. Esa. Una mesa. Ok, good. Mesa. Tabla. Mesa. Ok, puede ser mesa, como dijeron por ahí, y puede ser tabla. Good, good, very nice. Ok, ahora, vamos a ver hasta aquí. Me voy a quedar con estas porque aquí voy a hablar acerca de la primera regla. La voy a anotar por acá. Vamos a poner aquí, miren, the rules for use. No, vamos a ponerle mejor. We use. Vamos a usar. Y lo que vamos a usar, miren, es esto. El La pizza, la pizza. a. We use a. Brian. Ok, we use A's for. Vamos a usar el sonido A para. Number one. Vamos a llamar a esta regla Magic E. Ojo, se llama Magic E. La primera regla que vamos a estudiar el día de ahora. ¿Qué es una Magic E? Significa que cuando tenemos, miren, una vocal E, una vocal E, al final, miren, vamos a poner acá, al final de una palabra, la vocal A, en este caso la vocal A, antes de la última consonante, se pronuncia A. Ok, se pronuncia A. ¿Qué significa eso? Miren la palabra cake. Miren, cake. Termina en E. La E no se pronuncia. Nótese cómo aquí no hay vocal E al final. Pero la A se va a pronunciar como A. Pero qué hay digamos, antes de esa A? Bueno, tenemos una consonante. Tenemos la consonante K. ¿Vea? Entonces, esa vocal que está antes de la última consonante, la A está antes de esta K, va a sonar a A. Lo mismo pasa con face. Lo mismo pasa con table. Nada más que en table lo que tenemos acá es una E al final, ¿verdad? Que esta E pues se mete aquí, miren, en medio de la B y la L y suena a bull, table. Pero es, digamos, la primera regla que debemos identificar. Vamos a usar el sonido A en palabras que tengan la estructura de una consonante, una vocal A, otra consonante y una vocal E al final. Y desde ya debemos de ir sabiendo que las palabras en inglés cuando terminan con vocal E, la E se escribe pero no suena. Sin embargo, hace una función. La función de la vocal E es decirnos que la vocal que está aquí va a ser larga. Y en este caso, el sonido long es A. Por eso decimos cake, face y table. Ok, good. Vamos a seguir a la siguiente parte, el siguiente bloque. La siguiente palabra, rain. What is the meaning for rain? ¿Qué significa rain? Lluvia. 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 Ok, Lluvia. Lluvia. good. Nice. Vamos a la... Ok, good. Eso es fácil. Rain, ¿verdad? No tiene mayor dificultad en cuanto a los sonidos, la R y la N. Vamos a la siguiente. La siguiente es snail. What is the meaning? Caracol. 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 Good, good. Un caracol. Good. Snail. Ok, ahora vamos a la siguiente y es train. What is the meaning? Tren. 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 Nice. Tren. Un tren. Is Tren. good.
Excellent. Nice. Ok. Well, good done. Bien, hasta acá. Y ahora vamos con una segunda regla. Vamos a ir con una number two. Bien, noten que para este bloque de palabras, miren, este bloque de palabras en donde hemos usado, vamos a ponerle así, la number two. We use a, vamos a usar el sonido a. Vamos a usarlo cuando aparezca el diptongo. Un diptongo son dos vocales, ¿verdad? En una palabra hay dos vocales, eso se llama diptongo. Entonces, cuando aparezca el diptongo, miren, AI escrito, o sea, cuando se escriba una AI, vamos a usar el sonido, vamos a usar el sonido A. Entonces, vean que rain, snail y train, eso es lo que tienen en común. Tienen el diptongo A, I, A, I, A, I. Ah, Entonces, esto no se debe pronunciar como rain o snail o train, porque no debemos leer las cosas del inglés tal cual están escritas, sino que debemos de leerlo de acuerdo al fonema. Entonces, esta regla nos está diciendo que cuando veamos en palabras escritas A con I, debemos sonar a A. Rain, snail, train. Ok, good. Bueno, antes vamos a cubrir un poquito para terminar esto y al final vamos a hacer un poquito de práctica. Ok, let's go. Veamos, Melissa tiene la manita arriba, adelante. ¿Tiene preguntita? No. Ok, well, let's go for the next part. Vamos a seguir entonces con la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos ahora, por ejemplo, eight. Ok, what is the meaning for eight? ¿Qué significa eight? ocho. Ocho. Number. Ocho. Es 8. Good, good, nice. Ahora vamos por sleigh. What is an sleigh? ¿Qué es un sleigh? Dinero. Good. Un trineo. Por eso se dice Santa's sleigh o Santa sleigh, ¿verdad? Dependiendo del acento que querramos usar. Es el trineo, como el trineo de Santa. Good. Very nice. Thank you. Ok. Well, vamos a quedarnos con estas dos, porque estas pertenecen a una tercera regla. Vamos por una third rule, una tercera regla, third rule. Ok, vamos a decir para esta tercera regla, miren, la voy a poner aquí a un ladito de donde comienza el 8. Vamos a decir, cuando aparezca en una palabra, ¿verdad? Cuando aparezca o cuando aparezcan mejor las letras, miren, las letras, vamos a poner acá, E, I, G, H, ojo, E, I, G, H, ¿verdad? La GH, vamos a ponerle acá, la GH es muda, o sea, no suena, eso significa que es muda, la GH es muda y solo suena, A, solo suena A. Entonces, cuando veamos E-I-G-H, ojito, E-I-G-H, solo debemos pronunciar A. La G-H, en este caso, no se pronuncia. Note como eight, miren, basta con decir nada más una T al final. O sea, decimos eight, eight. No hay que andar haciendo algo como eight. No es necesario hacer esto como ugh. No se pronuncia, simplemente. Esto es simplemente sleigh. Miren, como que esto desapareciera y solo decimos sleigh. Entonces, cuando vean esta combinación E-I-G-H, recuerden que la GH no suena, es muda y solo sonamos con A. Y ahí están dos palabras que corresponden a ese sonido. Good. Es que la H es como español, pero en inglés. Bueno, con la G y la H hay que tener cuidado, porque la G y la H en algunos casos sí suena y en otros casos muda. Para esta es muda. La combinación E-I-G-H se vuelve muda la GH porque está acompañada de el diptongo EI. Bien. Ok, pero no siempre va a ser así. Vea, hay otras palabras como por ejemplo la palabra ghost
que es un fantasma que lleva la GH y sí suena como G nada más. Ok, good. Vamos al siguiente bloque. Ok, what is a crayon? ¿Qué es un crayon? Crayón. 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 Bueno, esta, como es Crayón. provincia, good, thank you, no tiene traducción, sino que se pronuncia diferente, se escribe igual. Pero ojo, gracias a Dios, God, nadie me dijo crayola, porque en otros grupos a veces me han dicho, eso es crayola. Déjeme decirle que crayola es una marca de crayones, pero no es que así se llamen todos. Es como cuando decimos a veces la cinta Scotch. Bueno, Scotch es una marca, no es el nombre que eso recibe. Lo podemos decir cinta adhesiva o se le puede decir tape, pero no Scotch porque Scotch es una marca. Igual, cuando decimos Crayola, Crayola es una marca de crayones. Entonces, crayon, good. Vamos a la siguiente palabra. La siguiente es hey. What is the meaning for hey? Hola. Ok, good. Ha tocado un punto interesante. Odio. Aquí no significa hola. Recuerden, debemos, Grano. debemos de ir viendo, miren, el material. Y allí hay un dibujo. Paja. Vamos a guiar por ese dibujo. Paja. Heno. Paja. Paja, Heno. good. Paja. Bueno. Paja. El heno o la Heno. good. Nice. Thank you. Quiero aclarar algo. Alguien dijo hola. Tiene razón. El sonido es el mismo, pero cuando decimos hola se escribe así, con la E y la Y. Y entonces decimos, hey, esto se vuelve una palabra que se conocen como homófonos. Homófonos son palabras en el inglés que suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces, con estas hay que tener cuidado porque tiene que haber un contexto. Si yo solo les digo hey, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser la que se escribe con A e Y o la que se escribe con e Y. Y al principio de la clase yo les digo, hey, hello, hey, les estoy diciendo hola. Pero si me estoy refiriendo a, hey, there is a hey, allí hay un heno, ya es diferente. Vea, entonces, cuidado con las palabras homófonas en el inglés porque hay muchas. Hay muchas palabras que suenan igual, pero que significan diferentes cosas. ¿Cómo saber cuál es el significado? El contexto me lo va a decir. Ok, Katie, veo que tiene levantadita su mano. Adelante. No, no tiene pregunta. Ok, vamos con la siguiente. What is way? ¿Qué es un way? Amanecer. Un parque. Un paisaje. Camino. La dirección. Un paisaje. La dirección. Es un camino. My way. Es un camino. Hay una canción muy famosa que se llama My Way, que es de Frank Sinatra. En este caso, ustedes están viendo ahí, eso es el camino, no es el paisaje, es el camino, es way, es el camino. Por eso alguien dice, hey, this is my way, pero eso se traduce diferente, no es como mi camino, se traduce como, bueno, esto es a mi manera, vea, my way. Aquí es un camino. Ok, good, nice, you're doing. Bien, entonces aquí vamos, miren, con un cuarto uso del sonido A. Y lo que quiero es que vayan viendo que cada uno de estas palabras, cada bloque de estas palabras, se refiere a una característica que tienen las palabras en común, que es el sonido A, pero depende de lo que esté escrito. En este caso, vamos a usar el sonido A, miren, cuando aparezca, le vamos a poner acá, la combinación, cuando aparezca la combinación de la A y la Y. Vea, pero, ojito con eso.
usamos el sonido A. O sea, cuando encontremos A con Y en las palabras en inglés, vamos a decirlo como A. Crayon, hay, way. Good. Adelante, Melissa tiene preguntita. Veo que tiene levantadita la mano. No. Entonces, tienen que unirlas o separarlas. ¿Qué cosa es lo que debemos unir? Si me aclara más su pregunta, Melissa. Adelante, me indica a qué se refiere con unir o separar. Me refiero a que cuando aparezcan las letras, ¿es muda o y solo suena? Bueno, la que hemos dicho que es muda es la EIGH. Entonces, esto lo que usted va a hacer es, esto, recuérdense que a medida lo aprendemos, tiene que ser algo que memoricemos. Cuando usted vea, por ejemplo, estas palabras así que llevan EIGH, lo que usted tiene que hacer es descartar la GH. No suena la GH y solo va a sonar la E y la siguiente palabra, bueno, en ese caso es una consonante. Entonces va a decir eight. En ese caso no hay consonante. Entonces solo decimos slave y no agregamos nada más. Entonces, en este caso, lo que debemos tomar en cuenta es que la GH es muda cuando delante de ella hay una E y una I. Cuando está el diptongo EI, hacemos mudo esto y solo suena A. Good. Bien, vamos entonces con el último bloque. En este bloque, fíjese que hay una palabra que ya la habríamos visto con la regla número, bueno, sería parecida a la regla número 3, pero aquí no aparece la GH, solo aparece la EI. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un reindeer? Tell me, what is a reindeer? ¿Qué es en español? Reno, reno. Ok, good, es un reno. Reno. Very nice. Ok, good. That is a reindeer. Ok, vamos a poner una 5. Vamos a poner una rule number 5. Y es que cuando aparezca la combinación, miren, la combinación de un EI, o sea, cuando encontremos la EI escrita en una palabra en inglés, pues vamos a usar también el sonido EI. Esa creo que sería la regla más fácil, porque es como decir, mire, si algo tiene una EI, léalo como EI. Y es ahí donde les decía, podríamos decir que la rule number 3, que la regla 3 y la 5 es casi la misma, con la diferencia de que en la número 3 hay una GH que acompaña a la EI. Entonces, esa EI hace muda, hace que no se pronuncie la GH. Entonces, reindeer vendría siendo ren. Ahora, vamos a ir a una regla más. Y estas vamos a verla como la number 6. Bien, steak. Veamos quién me dice que es un steak. Carne, carne. Un silbato, un silbato. Carne, 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 Dice que no le- carne, es- carne. sí, es carne, pero en inglés hay otra palabra que es para la carne. En inglés, para la carne se usa esta palabra que acabo de poner aquí, que se dice meat, pero esa es carne. Pero ese es algo más. Hay otro nombre con el que se le llama a esta porción. Filete, Ajá, filete. filete, correcto, ese es el nombre. Good, filete. E incluso algunas personas decimos aquí es un bistec. ¿Han escuchado la palabra bistec? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, Fíjense que sí, sí han escuchado. sí, profe. Sí, alguna gente lo escribe, es un bistec, dicen así, y otros lo escriben, es un bistec, así con K, ¿verdad? La verdad no saben cómo escribirlo por lo siguiente. La palabra que estamos diciendo ahorita de un filete
o un bistec, como lo podríamos poner por allí, realmente viene del inglés y viene de beef. Lo primero es beef y luego se agrega esta palabra. Entonces, si yo leo esas dos palabras, leo beef steak, beef steak. Entonces, la gente de aquí comenzó a escuchar que los estadounidenses o la gente de habla inglesa a un filete de carne le decían beef steak. ¿Y cómo es beef qué? Bistec. Ahí terminaron diciendo bistec, pero viene del inglés y eso es un anglicismo. Y no es del todo correcto, es una de esas palabras que están mal traducidas, digamos, a nuestro español. Lo correcto en español es decir filete, un filete de carne, ahí sí podríamos aplicar eso. Ok, ahora, ¿qué pasa con esta palabra? Miren, esta palabra nos generaría una regla 6. Entonces, vamos a decir, cuando aparezca la EA en algunas, aquí sí quiero poner aquí, atención en esto, en algunas palabras usamos EI. Miren, cuando aparece la EA, en algunas palabras se usa EI, no en todas. Con el diptongo de la EA hay que tener mucho cuidado, porque la EA cambia de sonido dependiendo de la palabra en la que estemos. En este caso de esta palabra, de un filete, suena a steak. Ok, vamos a terminar con la última, que recordarán que yo les había dicho que habían dos formas, por lo menos, de decir esta palabra. Esta palabra quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a ponerle aquí, miren, un asterisco. Nosotros podemos decir un ukulele. De hecho, ese es el nombre que se le da a este instrumento en el país de donde es originario. Este instrumento, ¿de dónde creen que es originario el ukulele? ¿Dónde lo México, México. tampoco De Hawái. lo dijeron por Ukulele. Hawái? Ok, good, Hawái. De la isla de Hawái, ahí inventaron este instrumento, que es como una guitarrita pequeña. Entonces, allí es donde le dieron el nombre. Alguien mencionó ahí Japón. Por ejemplo, si yo les digo en Japón, hay una vestimenta que usan las mujeres que se llama kimono. Esa palabra es de allá. Entonces, lo que quiero que entendamos ahorita es lo siguiente. Al inglés llegan a veces palabras de otros idiomas o de otros dialectos que no son originarios de propiamente. Entonces se adapta el sonido que viene de esas otras regiones. Por eso es que esta palabra puede tener dos pronunciaciones diferentes. Les decía la semana pasada, podemos sonarla como ukulele, sonando solo la L, pero aquí está la pronunciación alterna, que es decir, ukulele, ukulele, es otra forma de decirlo. Entonces, con estas palabras hay que tener cuidado porque hay mucha variación porque no son palabras de origen inglesa. Son palabras que vienen de otras regiones y que el inglés las ha adoptado. Por ejemplo, si decimos bikini, bikini también es originario de Hawái y internacionalmente se reconoce esa palabra como tal. Entonces, esto no tiene traducción. No, no lo vamos a traducir porque va a quedar igual. Lo único que diríamos nosotros es ukulele. Así deciríamos en español, ukulele. Vean. Le ponemos eso. Sí, eso vamos a poner porque no hay otra traducción. Es una palabra especial por ello, ¿verdad? Ahora, en esta palabra ocurre algo interesante y es allí donde viene el tema de discusión. Y es que en inglés, nótese cómo no suena a lele la última parte, sino que suena a ley. Miren aquí, que es el sonido A que estamos estudiando. Esta sería una palabra de esas que llevan la excepción. Vea, es allí donde surgen los dos sonidos, porque algunos dicen, mire, termina en E, y si hemos visto la regla de la Magic E, esta, entonces la E no suena, y lo que va a sonar es esto como largo y la L, y por eso dicen algunos, ukulele, pero otros dicen, no, esto como no es de origen inglés, no debe de seguir la Sí. regla de la Magic E, entonces va a sonar a ukulele.
y hay dos sonidos, ukulele y ukulele. Eso sería diciéndolo con el acento inglés. ¿Cuál de los dos usar? Bueno, yo recomiendo el que se nos haga más fácil. Los dos son correctos, pero hay que usar el que sintamos más sencillo. Veamos, Briana, veo que tiene levantadita la mano. Es que hay unas palabras que son de inglés, pero se dicen de español. Correcto, igual pasa, ¿verdad? Pasa con muchos idiomas. Es decir, como Estados Unidos se ha internacionalizado tanto, ¿verdad? Y hoy viven ahí personas de diversos países, pues han tenido que adoptar los vocablos que vienen de esos otros países. Vea, pero siempre los dicen con cierto acento. Por darles una idea, por ejemplo, si le dicen, nosotros conocemos el Taco Bell, por así decirlo, ¿vea? Pero decimos taco porque sabemos que en español así se dice, pero cuando lo dicen los estadounidenses, ellos dicen, hey, vamos al Taco Bell, taco, y cambian el sonido de la O. ¿Vea? Entonces, adoptan, digamos, las palabras que vienen de otros idiomas. Well, time is over. Se me ha terminado el tiempo. Nos vamos a despedir antes de que se nos corte la transmisión de Zoom. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye. Take care. Bye. La pizza, la pizza, la pizza, Bye. la pizza,